a todos, grumetes. Soy Pilar Martínez Maño Gil y hoy en la X marca el lugar tengo conmigo al dibujante de cómics Juan Álvarez, conocido por sus historias de los Mendrugos o Lucía Gabinete de Sexología. La trayectoria de Juan es, sin lugar a dudas, de lo más extensa y prolífica, ya que lleva más de 40 años trabajando como ilustrador. Estos días, de hecho, se puede visitar su exposición conjunta con Jorge G. Ilustrando Sonrisas en Los Molinos, Las Caballerizas y en el Museo Ramón Gaya de Murcia. Las historias de Juan han llenado las páginas de la popular revista El Jueves, de Diario 16, también de periódicos como El Diario de Murcia, El Faro, etcétera, etcétera. Así que hoy vamos a hablar de cómics, de ilustración y sobre todo de historias. Pero bueno, antes de empezar, lo primero es lo primero. Gracias por tu tiempo, Juan, por estar aquí hoy con nosotros y bienvenidos a la X Marca el Lugar. ¿Cómo estás? Muy bien, muchísimas gracias a ti, por ofrecerme este espacio y este ratico. ¿Mm? Muchísimas gracias a ti por además aceptar poder cerrar la entrevista tan pronto, que es una cosa que se agradece un montón, porque hay veces Mm. que me tiro un mes para cerrar una entrevista, así que te agradezco lo rápido que ha sido Porque todo. mira, es que Gracias de corazón. los dibujantes que somos unos desocupados, entonces no tenemos problema. Vaya. Bueno, Juan, Sí. ay, perdón. Lo primero que quería preguntarte es qué diferencia hay, si es que la hay, porque Mm. parece que se usan mucho todos los términos, pero yo no termino de tener claro si hay una diferencia o simplemente son sinónimos. ¿Qué Mm. diferencia hay, si la hay, entre una historieta, un cómic y una viñeta? Bueno, la palabra historieta es una palabra castellana, que Ujú. define, que define contar una historia con viñetas. Ese es el término historieta. El término Vale. cómic es la palabra anglosajona. Ah, vale. ¿Vale? Que deriva porque las primeras tiras que se hicieron, sobre todo para los periódicos americanos a finales del siglo XIX, eran tiras cómicas. De ahí viene la Mm, palabra cómic, ¿no? Pero ya se ha extendido la palabra a cualquier historieta que sea cómica, dramática, lo que sea, ¿no? El término cómic es un término anglosajón que se traduce en España como historieta o tebeo, que es nuestra palabra más castiza, ¿eh? Que hemos usado, y yo también uso, ¿no? Porque me parece muy bonita la palabra, ¿no? sí, la verdad es Luego, que la palabra te veo está un poco, yo creo que a lo mejor en desuso, pero es una palabra también muy chula, ¿no? sí, muy chula que, bueno, nos remite a la primera revista que hubo, seria, ¿no? Que tenía contenido de historietas, que se llamó la revista TVO, que se Ah, hacía. Entonces, la revista que nace en 1917, creo, por ahí, a principios del siglo XX, pues claro, todo el mundo decía, bueno, voy a comprar TVO, voy a comprar TVO, y ya la palabra TVO se generalizó para denominar ya a la historieta. qué curioso. Y en cuanto a la palabra viñeta, la viñeta es uno de los cuadritos que Sí. contiene una historieta. Entonces la viñeta sería la unidad, ¿no? Por decirlo así. Y luego Ujú. cuando hablamos de tira son varias viñetas, ¿no? Que además una Sí, tira suele ser pues una tira, un conjunto, porque ya un cómic sería más ujú. amplio, ¿no? Con más Sí, viñetas o más páginas. normalmente cuando uno habla de tira, se refiere solamente a lo que es una tira, ¿no? Horizontal de 3 o 4 viñetas, que suele publicarse en un periódico, ¿no? Sí. En los faldones de un periódico, ¿no? Es una tira, ¿vale? Entonces, luego está otro soporte, ¿no? Una revista de cómic. Entonces, pues es una revista que puede ser contener una historieta corta o larga, o una historieta de continuará, dependiendo, ¿no? Porque también hay álbumes que recogen todas las historietas que se han publicado semanalmente en un solo volumen, ¿vale? También es verdad. Mm. Y dentro, bueno, entiendo que estos son los formatos, pero no sé si hay alguna clasificación o distinción por género o incluso por estilo. Bueno, pues sé que por ejemplo el anime, o sea, el manga, serían los cómics, ¿no? En plan japoneses, pero no sé si hay alguna distinción o alguna clasificación. No, lo único que sucede, por ejemplo, la definición, la palabra manga significa, la traducción sería historieta, ¿no? Claro, De español, ¿vale? O sea, esa es la palabra que usan los japoneses para definir el mismo concepto, ¿no? Una historia dibujada con viñetas, ¿no? En nuestro caso, pues, apareció una definición hace pocos años dentro de lo que es la edad del tebeo, que es un, digamos, un medio de expresión joven, ¿m?
porque nace en 1896, el mismo año que nace el cine, nace el cómic. ¿Mm? Qué curioso. Entonces, sí, hay una expresión que es novela gráfica, ¿no? Ah, vale, es verdad que también está el término novela gráfica. Esa terminología, ¿vale? Que al fin y al cabo es una historieta larga, ¿m? Sin más. Es verdad que unos han intentado, pues, con esta palabra, dignificar el cómic como si el cómic no fuera algo digno. ¿M? Eh, ¿Vale? Entonces, claro, como la mayoría de la gente piense que la historieta o el tebeo es para niños, aún hoy, cuando ya hace muchísimos años que el cómic está escrito y dibujado por gente con un cerebro portentoso y hace obras como pueda ser cualquier otra obra de carácter literario o, ¿no? o de teatro o de cine, es decir, tiene un nivel propio con un lenguaje propio. Entonces se cuentan historias de adultos como en cualquier otro soporte o cualquier otro medio de expresión, ¿vale? Claro, Entonces, por eso se creó un poco la expresión novela gráfica para un poco dirigir, ¿no? al adulto hacia este medio que han considerado, o muchos siguen considerando, infantil. Entonces, cuando se usa mucho el término novela gráfica, entonces ya la gente, ah, claro, es un cómic ya para, ¿no? Es como si el cómic de otro tipo no fuera merecedor de atención, ¿no? Y que fuera solamente para niños. Pero sí, yo en los últimos 3 años he hecho 2 novelas gráficas que se pueden considerar así porque por el trato también, ¿no? Lo que se cuenta, ¿no? Que son historias largas en un solo volumen, historias de más de 100 páginas normalmente, y bueno, pues se cuentan cosas pues, más de adultos realmente, ¿no? Para gente mayor de 15 o de 18 años, ¿no? Historias sobre adultos, amores, sobre dramas, sobre cualquier otra cosa, ¿no? Entonces, bueno, si quieres ya contaremos luego algo de mis 2 novelas gráficas últimas y seguimos. entiendo que, claro, eso que has dicho, bueno, les pasa también que lo hemos estado hablando aquí con la gente del cine de animación, ¿no? Que Ujú. algo que pasa igual, parece que cuando la gente ve dibujos ya lo relaciona con niños, pero no, no tiene por qué. Puede ser dibujos, pero contando una historia para adultos. Y claro, lo has contado y me he acordado mucho de cuando hablamos de eso, del cine de animación, que pasa exactamente igual. La gente de dibujos para niños no, pero hay, vamos, hay series de animación que, vamos, se la pone a un niño y le traumas de por vida también. Sí, Supongo que un pero estigma con el que mm, tenéis que luchar, ¿no? Porque como dices, tampoco parece que está un poco igual que siempre. ¿O tú has notado algún cambio en los 40 años que llevas dedicándote a esto? bueno, el cambio es, hombre, sí, ha habido un cambio porque la gente se ha ido educando. Sobre todo desde que apareció el término novela gráfica, Sí. ¿eh? Entonces, gente que nunca jamás había leído un tebeo, ¿m? Ujú. Un tebeo, una historieta, pues ahora cuando compra algo es que evita también muchas veces la palabra cómic o historieta. He comprado una novela gráfica, ¿no? ¿Vale? Para que no digas, uy, ya se ha comprado un TVO, ¿no? Ya se ha comprado esto, al fin y al cabo, TVO es igual, es sinónimo de cómic y de novela gráfica. Es Sí, pero decir, parece que queda una más guay, historia, ¿no? una historia narrada a través de viñetas, ¿vale? Es simplemente eso. Que sea más larga o más corta, da igual, pero tú estás leyendo TVO, ¿eh? TVO, ¿eh? Para ya gente más madura. Y entonces le pasa a mucha gente, ¿no? Hoy, y además, se suele regalar mucha novela gráfica, ¿no? Sí, Porque la queda verdad muy es bien. que va a Se la queda muy bien. tienda y Queda- y hay un apartado ya de lo que es novela gráfica. sí, ¿no? Quiero decir Entonces, que bueno, se refiere a eso, entonces, claro, muchos, pues, para huir de esa terminología o de lo que es un TV o una historieta, no se dan cuenta que lo que están consumiendo es historieta, solamente que un poco más larga y contando cosas para más adultos y punto. y bueno, como tú has dicho, parece que el término novela gráfica suena como más fácil, ¿no? Como digo yo, ¿no? Sí, Y la total, ¿no? gente lo usa más por Esta, eso. esta sociedad, esta sociedad está buscando siempre palabras, ¿no? Para aparentar otras cosas, ¿no? ¿Eh? ¿Entiendes? Para alejarse ¿no? Total. Porque, bueno, digamos que son complejos también, ¿no? Yo no tengo la culpa de que la gente tenga complejos.
Así que por lo que tú has dicho, yo casi nunca intento convencer a nadie, ¿no? Por ejemplo, de leer cómics. Bueno, pues si no lees cómics, ¿qué vamos a hacer? Pues no Claro. leas, ¿no? En fin, ese tipo de cosas, ¿no? Yo ya no convenzo a nadie, ¿no? Y ahí está, ¿no? Es como intentar convencer a alguien que vaya al cine, pues no te gusta el cine, pues Pues ahí lo no tiene vaya. usted, pues no Claro. vaya usted. Usted se pierde muchas cosas, ¿no? Se pierde literatura, se pierde cine, teatro, cómic, ¿no? Intégrelo todo en el mismo paquete y enriquecerá su vida, ¿no? Entonces parece como que si a ti te gusta ir a exposiciones o ver arte ¿no? En mayúsculas, ¿no? Como unos dicen, ¿no? Pues ya esto del TVO es una cosa que no, ¿vale? O sea, hay gente que no es capaz de asimilar que el cómic, la historieta, la novela gráfica, lo que tú quieras, eh, puede formar parte también de tu cultura, ¿m? Sí, al final De tu consumo cultural. ¿M? hay gente que es muy básica y ya está. Entonces, por eso yo no entro. Llevo una camiseta aquí que dice, ¿no? No soy asocial, ¿no? Es la del Soy, gato, ¿verdad? O sale un perro. no Sí, soy sé. asocial, simplemente soy antiestúpido, ¿vale? Entonces yo creo que el mundo yo voy por ahí también, ¿vale? A ver, si es que yo creo que al final mm, creo que la gente a veces pierde mucha energía en Mm, intentar convencer a los demás de otras cosas. Entonces, no, bueno, no, para nada. mientras que se respete la libertad ajena, pues no quieres leer cómics, pues no los leas, no quieres escuchar este tipo de música. Yo, por ejemplo, Sí, a mí me encanta el género de fantasía en las películas y las series, pero hay muchísima gente que no le gusta. Y es como, bueno, pues si no quieres verlo, pues tú te lo pierdes, ve otro tipo de película y ya está. sí, Yo, por sí, sí. ejemplo, a mí no me gusta el true crime y a mi amiga le Ujú. encanta. Y bueno, pues es como, pues tú verlo y Pues ya ya está. está. Claro, pues, Sí, sí, hay que sí, respetar los gustos de los demás. totalmente. Sí, así es. Y dentro del cómic hemos visto, ¿no? Que está el término novela gráfica, pero en cuanto a género, no sé, ¿tiene algún género predilecto? Si es que hay género, porque no sé si un poco como o sea, como por ejemplo serían las novelas, ¿no? De aventuras, Ujú. fantasía, históricas, no sé si los cómics también Igual, igual, sí. ¿no? En el cómic se ha cultivado todo y se sigue cultivando todo, ¿vale? Acabo de leer un cómic precioso, ¿no? Que va sobre que sucede en el principios del siglo XIX, un Ujú. tema de barcos, ¿no? Entonces hay de barcos de la época, ¿no? Imagínate, Qué guay. finales del 18, principios del 19, es una historia de amor, pero también es una historia de empatía con los demás, ¿no? En búsqueda también de un tesoro de alguien que lo hizo mal y le echó la culpa a otra persona. O sea, es un libro realmente precioso, ¿vale? Y luego pues está cómics más actuales, ¿no? Que hablan más de lo que pasa ahora, más cotidianamente, cómics de amor, cómics de suspense, Claro, es cómics verdad. De thriller. de terror, ¿no? Puramente, de vampiros, tal. Aunque es verdad que, y además en el cómic sucede lo mismo que en el cine y otras artes también, ¿no? De otros medios de expresión, que va por épocas también, ¿no? Ah, Por sí, ejemplo, ahora mismo el cine, por ejemplo, el western casi no se cultiva, ¿no? Tuvo una época florida en los 50 y 60, ¿no? ¿Vale? Pero ahora hay muy poquitas películas que se hagan del western, ¿no? ya, O qué también, triste. Me encantan eh, los vaqueros. claro, ¿no? Entonces, ahora del cómic sí que está empezando de forma curiosa, después de muchos años, a hacerse algo de cómic western, pero durante mucho tiempo ha sido que se ha abandonado el western, ¿no? Entonces, el gusto cambia, ¿no? Las épocas, entonces la gente pues va por otros derroteros, ¿no? Yo me he involucrado siempre mucho, por mi forma de ser, en el cómic de fantasía y de humor también, ¿no? ¿Mm? Entonces, al cultivar el humor, pues eso me permitió entrar en la revista El Jueves Claro. en el año 90, ¿no? Porque yo hacía un personaje que era MM, el loco del claustro, que era un estudiante muy gamberro, ¿eh? Ujú. Y se publicaban las tiras, eran tiras en blanco y negro, que se publicaban en la revista Campus de la Universidad de Murcia. Ah, mira. Entonces, pues yo el último año que se publicó el personaje, que fue en 1990, porque el personaje duró 5 años, del 85 al 90, pues ese último año me permitió darle color, salía en color,
con Guas, lo hice con témpera y todo eso, Ay, y qué chulo. envié 3 tiras a la revista El Jueves y me ficharon. ¿Mm? Ahí fue el Guay. punto de partida. Entonces estuve publicando durante 3 4 meses, pues El Loco del Claustro, a media página en El Jueves. ¿Vale? Y bueno, pues a partir de ahí siempre había cultivado yo, porque había publicado en el diario 16, había publicado tiras, ¿no? Diarias, con lo que conlleva eso, ¿no? La maquinaria Uf, la debes para tener muy pensar todo. engrasada, ¿no? En cuanto al punto de vista, la sociedad, leer y sacarle punta a la actualidad desde un punto de vista humorístico. Entonces, bueno, pues tu cerebro ya está muy engrasado, ¿sabes? En Claro. el humor, y eso te permite, pues, crear otros personajes, ¿no? Como luego fueron los Mendrugos, ya con Jorge, ¿no? Incorporado al color, ¿no? Porque en este caso Jorge empezó a darle color a las historias que yo hice, que Ah, empezamos juntos en vale. el año 85, en el 85, Ya ¿eh? llovía un poquito. Sí, ahí había un poco, y entonces a raíz de eso creamos los Mendrugos en el año 1990, con el color de Jorge a óleo en principio, aunque Madre mía. luego ya pasó al pastel, ¿no? Porque la inmediatez no te permitía que secara lo más rápido Ah, claro, ya que ves. quisiéramos. Ya sabes que el óleo se tiene que secar y un tiempo, ¿no? Y Jorge cambió de técnica, ¿no? Al pastel. Y eso Pero, además lo ¿eh? dibujabais, lo pintabais y Ujú. entonces se llevaba imprenta y entonces ellos copiaban o no sé cómo se llama, lo Sí, fotocopiaban para que saliera en el periódico, ¿no? Entonces, claro, si estaba mojado no se podía, si no estaba no, seco. claro, claro. Madre mía, Esa era la qué historia, ¿no? aventura. Entonces, además, lo teníamos que mandar por mensajería, puesto que en el 90 todavía estaba muy verde el tema de ordenadores y el Ah, escaneo, ya ves. ¿sabes? Entonces nosotros mandábamos los originales a Barcelona. ¿Mm? Y entonces, pues, entre eso, que llegaban en un sobre chafa, Madre mía. y cuando lo abrían allí, tenían que empezar un Cristo que no veas. Entonces también nos perdieron originales por el camino, o nos Ah, robaron algunos. O sea, sí. el tema de mandar físicamente piezas, pues corrías un riesgo también, que bueno, de los 30 años que publicamos en El Jueves, digamos que a lo mejor estuvimos del 90 al 95 así, mandando todas las semanas, ¿no? Y bueno, solamente 2 o 3 veces ocurre algo así. Entonces, dentro de la media creo que no es insignificante, ¿no? Sí, es muy Pero pequeño. te trastocaba mucho el hecho de tener que repetir la página de repente, que no había llegado o que le había pasado algo, ¿no? Y, y lo que cambia, ¿no? El mundo, ¿no? De analógico a luego que exista el poder escanearlo tú en casa a una resolución y mandarlo, y el original lo sigues teniendo tú perfectamente. Aunque también lo seguíamos teniendo cuando lo mandábamos, puesto que al publicarse, pues luego nos mandaban un lote de vuelta a casa con todas Ah, las páginas originales. Nosotros siempre hemos trabajado con editoriales que devuelven las páginas. Eso ya hace mucho tiempo que sucede, puesto que las editoriales comprendieron que el original es del autor. No es como un cuadro cuando lo venden, ¿no? Que tú te quedas sin la pieza, ¿vale? Lo que las qué editoriales curioso. hacen es pagarte, la editorial te paga el derecho a reproducir tu página. ¿Mm? Ah, vale. Sí, eso es curioso porque, bueno, no sé si con los libros o con la música pasará así, si tú te quedas el original. Oye, eso está bien, ¿no? Por lo menos lo recuperé. No, bueno, es que son cosas distintas, ¿no? Claro que Un original de cómic, pues es algo tangible, ya, ¿vale? eso sí. ¿No? Por lo menos en nuestro caso, que seguimos siendo analógicos, ¿vale? Ahora ya hace años que la mayoría de los dibujantes trabajan sobre tableta gráfica, Tú no, con lo ¿verdad? cual no existe el original. ¿Mm? Bueno, claro, el original será el primer archivo que esa Sí, persona haga, pero como si ¿no? fuese una copia, ¿Vale? ¿no? Entonces no existe un original, ¿no? Tangible en papel, ¿no? Algunos sí, pues hacen un boceto previo y luego lo escanean, ¿no? Y trabajan sobre él, ¿vale? Pero nosotros tenemos esa suerte, digamos, entre comillas, de poder seguir trabajando en papel y, bueno, poder vender originales también, que hay un mercado de coleccionistas que nos piden. Entonces, pues hemos vendido muchas piezas.
qué bien. ¿Y mantenéis el analógico porque os gusta más? ¿Porque no Mm. termina de convenceros el tema de la tableta, de las tabletas? O no sé, ¿hay algún No, motivo? este es un tema que nosotros, bueno, aunque somos mayores, pero hay gente de nuestra edad que hace tiempo que también está trabajando en El tableta analógico, o sea, gráfica, en tableta. ¿sabes? O sea que no, es simplemente porque nos gusta el papel, ¿no? El tacto, No es lo el mismo. lápiz, coger el lápiz, ¿no? Y trazar sobre una página, ¿no? Y, y a Jorge le encanta el trabajar con el pastel sobre el papel, ¿no? Entonces nos sigue emocionando mucho lo táctil, ¿no? Lo Qué guay. tangible. Sí, es que al final. No es porque reneguemos de las redes, uy, no, en absoluto, ¿vale? Para Claro, nada. pero digo, a lo mejor es porque no le han probado la tableta y no les gusta, pero no es porque os gusta más lo otro. A ver, esto es Sí. como lo de leer. Yo leo todo en papel, físico. La verdad, no sé, no me. Hay gente que usa el ebook y está genial porque puedes tener mil libros. Pero no es lo mismo de tocar el papel, no es lo mismo. Es como uno se sienta mejor, ¿no? Claro. ¿No? Entonces, pues yo he visto a mucha gente, porque viajo mucho y todo eso, y, en el avión, antes más, ahora se estabilizó, parecía que el ebook iba a ser ¿no? Y iba a hacer Y posible va a que quedar todos los desapareciera el libros. libro, y el libro no ha desaparecido, y el ebook, pues empezó a vivir horas bajas porque yo de repente, en un par de años, empecé a dejar de ver gente con ebook en el avión. ¿Mm? Y de nuevo apareció el libro en las manos de la gente. Me pareció, o me ha parecido una cosa muy curiosa, ¿no? Pero lógicamente en un ebook te caben un montón de obras, ¿no? Te la llevas, ¿no? Y pesa menos. ¿No? Y puedes estar leyendo 50 libros de pasada y ahí lo tienes, ¿no? Pero bueno, es lo que acabamos de hablar, ¿no? Que cuando uno se sienta bien, pues hay que ir ahí, ¿no? Donde se siente cómodo y se siente bien. Pero es verdad que hubo así como todo muy catastrófico, en plan, va a desaparecer el libro, pero vamos, yo veo un montón de gente leyendo en todas partes, gente que, pues, yo qué sé, incluso yo a veces me voy de viaje y me llevo un libro y veo que otra gente lo hace también, o en la playa o lo que sea. Quiero decir que Sí, no se ha perdido tanto el libro. sí. Que, por ejemplo, en el caso de una novela, bueno, pero en el caso de, por ejemplo, de los cómics, imagino que habrá también versiones digitales de los cómics, ¿no? Sí, pero no ha triunfado, ¿eh? La verdad es que No. Es una cosa que se han hecho experimentos, pero no ha cuajado, ¿sabes? Una cosa que está ahí, que ha habido gente que ha intentado hacer cositas y algunas, pues, incluso para pagar, ¿no? Páginas y todo eso, ¿no? Monetizar, ¿no? sí. Pero no ha funcionado, ¿eh? Una cosa. Hay una página web en Estados Unidos, que no sé si la llevo en español, no me acuerdo, ¿no? En la que varios autores españoles publican y se publica ahí primero y bueno, pues está teniendo mucha repercusión desde hace años, o sea que ahí están monetizando, ¿vale? Porque ahí Mm. está publicando Kenny Mura o, o también Albert Monteis, obras que luego han sacado en papel aquí en España, pero mientras han podido monetizar eso en Estados Unidos y le ha encantado al público americano, se ha Oye, qué enganchado a sus bien. obras ¿no? Y han sacado dinero de ahí y luego pues aquí en España algunas editoriales han publicado en papel este tipo de obras, ¿no? Que es fantástico que obras que se reconozcan pues puedan estar en el papel. ¿Sí? Y bueno, pues, pero no es algo que se haya generalizado, la verdad. Mm. Yo creo que al final, por mucho que te pueda gustar el digital, no, creo que como autor no hay nada comparable a ver tu libro en físico, tu libro barra cómic, lo que sea, tu novela o tu poesía, o sea, es que no. Yo, por mucho que en digital está guay, al final no es tangible, no es lo mismo que tenerlo en tus manos y abrirlo y todo eso. Es Mm, que un libro es un objeto bello. Totalmente.
¿Mm? Entonces, eso es lo que nos lleva a comprar un libro, ¿no? Porque permíteme que te enseñe, os dejo un momento un libro, que es el que te he dicho yo de barcos, ¿no? Del siglo Ah, sí. XIX, 18, 19. Bueno, la gente no lo va a ver porque es solo audio, pero bueno, yo lo veo por todo. Es que, mira qué libro tan bonito. Que Ay, qué parece chulo. el diseño del libro que parece antiguo, ¿eh? ¿Vale? Como si fuera un diario de a bordo de un barco. Sí, por si alguien quiere verlo, lo digo porque la gente solo oye, ¿no ve? Pero se Ah, llama El Puerto Prohibido y la verdad es lo que, bueno, como le estaba describiendo Juan, que siga, pero por si alguien quiere buscar la portada claro. directamente, Aquí con un lomo de tela, es súper chulo, una parte, ¿no? Para leer. O sea, ¿cómo va a ser lo es mismo esto, buenísimo, ¿no? Este objeto, ¿m? en un ebook, ¿no? Porque no se aquí puede. estás tocando algo y estás viendo una portada bellísima y pasar esta portada, ¿no? De cartoné, ¿no? Que evoca, ¿no? Un diario de a bordo de un barco, ¿no? Del siglo XIX. Qué guay. Es que además los libros uno los compra por, o sea, normalmente para pararte tú a ver un libro, ya sea una novela o un cómic, lo que primero que te atrapa es la portada y como tú dices, es que es bonito, porque luego hay otros que a lo mejor la historia es genial, pero como esté mal ilustrada la portada o sea súper fea, no te paras a mirarlo. Sí, Que luego sí. hay otros que son súper bonitos y a lo mejor lo lees y es un poco patata la historia. Pero si es bonito, te atrapa. Ahí súper Sí. importante, claro, el trabajo del ilustrador. Del Ya sea cómic o ilustrador, sea novela, claro. claro. Si el ilustrador se implica también en el diseño de portada, ¿no? Lo trabaja con Claro. el diseñador, ¿no? El editor, ¿no? Son trabajos conjuntos que finalmente sale, ¿no? Un objeto bello. Sí, yo además me encantan los libros, tengo tropecientos porque me gustan. Que me Mm, dicen, todavía no, mi madre me dice, pero todavía no te lo has leído, porque a mi madre le pasa igual. Digo, ya, pero bueno, yo lo tengo ahí, cuando pueda me lo leo. Y si no, ujú. pues lo miro porque me gusta mirarlo, ¿no? Hay gente que se compra zapatos y otra gente pues no compramos libros. Efectivamente, ya está. Claro. Y bueno, yo quería preguntarte, háblanos de tus primeros años. Ya nos has contado que empezaste, ¿no? Con lo de la revista de campus y tal, y de ahí fuiste al jueves, pero no sé si Ujú. ese fue tu primer trabajo o si ese fue o No, no. mira, ¿Cómo fue eh, entrar a este mundo de la historieta? Porque no sé si antes a lo sí. mejor tampoco habría muchas opciones, o sí, o que has sido estar en Madrid, no sé, cuéntanos un poco. Bueno, yo recuerdo perfectamente cuándo fue el momento en que yo quería hacer lo que he hecho en mi vida, que es hacer TVO. Y eso fue con 8 años, un Fíjate. día que yo ya dibujaba, ¿no? Me gustaba dibujar y eso. Pero con 8 años mi hermana mayor vino de la biblioteca de Mula, ¿m? A casa con un ejemplar de Tintín. Y cuando yo vi la portada de Tintín, que era Los cigarros del faraón, ¿m? Ese ejemplar, ese tomo, me quedé en shock. Y entonces pensé, yo quiero hacer esto. Y yo tenía 8 años. O sea, no había hecho ni la comunión. Lo tiene ahí súper grabado a fuego en la memoria. Sí, 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 sí. Así de claro. ¿M? Qué guay. Y bueno, pues luego seguí haciendo, ¿no? Estudiando, terminé la primaria, el bachiller, yo dibujaba en mi casa, dibujaba más que estudiaba, eso lo tengo claro, compraba tebeos, ¿no? Compraba el Mortadelo, el Pulgarcito, incluso el Lili, que era un tebeo para chicas, ¿m? Y lo compraba por dos cosas, el Lili. Una, porque me gustaban las historias de amor, ¿no? Entre los chicos y las chicas y tal, ¿no? Y dos, para aprender a dibujar chicas, que era lo que se me resistía, ¿m? Mm, Porque era difícil para mí, yo tenía 15 años, 14, 13, ¿eh? Entonces era un sufrimiento cada vez que tenía que hacer una historieta con que salía una chica, digo, hasta ese momento me las dibujaba mi hermana mayor, que también le gustaba dibujar, le decía ya, bueno, dibújame la chica aquí de la protagonista, ¿no? Entonces me la dibujaba a ella, ¿no?
Y entonces yo aprendí a dibujar chicas gracias a la revista Lili, y sobre todo a una historieta que se llamaba Esther y su mundo, que la dibujaba Purita Campos, que era una dibujante. Pero vamos, fue una revulsión total. A los 17 años, 16 años, encontrarme una vez en una librería kiosco que había en la calle Trapería de Murcia, que se llamaba La Covachuela. Yo hasta ese momento pues leía, ya te digo, Pulgarcito de Mortadelo, pero nunca había leído un cómic de otro tipo que no sabía que existía. Y entonces, pues esto en el año 77, 2 años después de morir Franco, pues me encuentro un tebeo en la Covachuela, como te digo, que se llamaba Paracuellos, Para cuellos. Paracuellos. Y yo cuando abrí aquello ya encontré otro mundo, ¿no? De Ya no Carlos estaba Jiménez. la censura, ¿no? Paracuellos de Carlos Jiménez. Aquí Carlos Jiménez contaba su niñez en un orfanato de posguerra, siendo niño, cómo los trataban a los niños, cómo era ese mundo tan difícil de niños huérfanos. Bueno, una historia, y yo me volví loco con aquello. Digo, madre mía, lo que se puede contar con el TVO. ¿Mm? Entonces ahí ya, digamos que se acabó el mundo de Mortadelo y Filemón y, Pasaste al siguiente nivel, ¿no? Como se y suele decir. Pulgarcito y todo eso, ¿no? O sea, cumplí los 17, casi la mayoría de edad, aunque en ese momento la mayoría de edad era los 21 años, Ah, sí, eso no lo la sabía. mayoría de edad legal. Pero digamos que Carlos Jiménez fue el que me abrió eh, la visión de otros mundos posibles dentro de la historieta, ¿no? Y luego otra historia que hizo que se llamó OM, que es una historia de cómo la unión hace la fuerza. El Se resumen sería escribe OM, HOM. HOM. Es que yo aquí mientras lo voy mirando en la pantalla, Sí, sí. que es lo que tienen que hacer los usuarios también. Ah, mira, me ha salido uno de Pulgarcito. Madre mía, ya ves. Se ve súper antiguo, claro. Que yo vi un poquillo. Sí, pues OM y Carlos Jiménez, de Carlos Jiménez, ¿vale? Jiménez con G. Bueno, Pero pues esto me parece más ciencia ficción, ¿no? Un poco, ¿o qué? sí, ahí ficciona mucho sobre pueblos futuros, ¿eh? Está basado en una obra literaria, ese Mm. cómic. ¿M? Pero lo cuenta también y cómo el hombre es incapaz de sobreponerse a la gente que domina, a los dominantes, y finalmente logran deshacerse de la gente que domina gracias a que entre todos logran que eso sea así. Y lo cuenta a través de pasajes maravilloso, donde aparece un nativo, pero además aparece un delfín también, un delfín antropomorfo, que es el que, el que lo lleva a cuestas, ¿no? El protagonista lo lleva a cuestas continuamente. Hay un parásito que está en la cabeza del delfín, que es el que los domina a todos. En fin, todos son Qué bueno, sí. metáforas de poder, ¿eh? Metáforas del poder. Qué interesante. Entonces, esas dos historias para mí me hicieron ya pasar a otro momento de contar, ¿vale? Entonces yo empecé a contar otras cosas, ¿vale? Y así, pero dije, yo quiero hacer esto, mi padre me dijo, mira, pues terminas el COU, ¿vale? Y después haces lo que quieras, porque yo me gustaba tanto estar en la mesa contando historias que a veces se me olvidaba estudiar y era mi responsabilidad, ¿no? Tenía que Claro. estudiar. Pero bueno, la pasión es tan brutal la que te lleva, ¿no? a estar ahí, porque es que es algo que tú no dominas. Y dices, uff, es algo casi indescriptible, ¿no? Cuando a uno le apasiona algo. Se te pasa el Y tiempo volando. Mm. me pasa el tiempo volando. Y entonces pasó que vi un fanzine, que es una revista de aficionados de cómic, en una librería de Murcia. Ese fanzine lo editaban en Madrid, ¿vale? Ujú. Entonces yo mandé unas historietas esperando a que me respondieran. Entonces pasó un mes y no me respondían. Entonces yo que era muy tímido, pues llamé a un teléfono que había, ¿no?
y entonces se puso el chico que llevaba la revista. Y me dijo que es que había sido un fracaso, que se habían gastado un montón de dinero en distribuirlo por toda España el fanzine Ay, y, vaya. y que ya no iban a hacer más. Y entonces pues empezamos una conversación ahí, ¿no? Entre los dos, Matías y yo, se llama Matías. Él tenía un año más que yo, teníamos 18 y 19 años. O sea que... Y entonces llegamos, dice, mira, en Madrid no hay para hacer tebeos, pero sí que estoy empezando a trabajar en el dibujo animado. Ujú. Y entonces si quieres te vienes a Madrid y pruebas. Y entonces yo, que no había salido prácticamente de Murcia, pues me cogí mi carpeta y le dije a mis padres que me voy a Madrid. Hasta luego. Y mis padres, muchachos, no me querían dejar. ¿Sí? Claro. Entonces yo no sé si en ese momento ya era mayor de edad o no, según la ley, creo que todavía no, se había aprobado la mayoría de edad, pero finalmente mis padres comprendieron que mi vocación era esa y que tenía que salir. Y me fui a Madrid a buscarme la vida y lo primero que hice fue estar en un piso compartido con gente que como yo, ¿no? Matías vivía en Leganés, entonces tenía alquilado un piso en Fuenlabrada, entonces llegamos, uno llegó de Granada, otro de Córdoba y otro de Murcia, ¿no? Y ahí todos, ¿no? Y ahí todos empezamos en el dibujo animado a trabajar en la Hanna-Barbera americana, la productora de Los Picapiedra y tantas series Ya, qué tan guay. Con potentes. Looney Tunes también, ¿no? Y entonces, pues fue para nosotros un aprendizaje muy grande, ¿no? Pero pasa que, claro, no sabíamos tanto como para ir a un buen ritmo. Trabajamos en casa, ¿no? En Fuenlabrada habíamos montado un estudio y entonces luego el trabajo lo llevábamos allá a Madrid, al lado de la Plaza de España, que estaba este estudio que se llamaba Filman. Ellos, digamos que era una sucursal de servicios que trabajaban para la Hanna-Barbera y Mm. otros también, ¿no? Entonces, claro, a los americanos les salía muy bien pagar a los españoles, que cobrábamos mucho menos, Claro, le y salía barato. les salía más barato. Deslocalizar, que es lo que se llama, ¿no? Como se sigue haciendo, ¿no? Mandar las cosas a que te las hagan fuera porque vale mucho menos, ¿no? A China, la India, Bangladesh, ya sabes. Pues ya existía eso. Pero nosotros no éramos lo suficientemente rápidos y eso significaba que te tenías que mantener en Madrid, comer, pagar el piso. Y no era Es verdad barato. es verdad que mis padres me ayudaban, pero yo no quería pedirles, ¿no? Yo no quería Mm. pedirles, quería vivir y sobrevivir gracias a mi esfuerzo. Y entonces pues surgió la oportunidad de trabajar, porque salió en un periódico, en el ABC de Madrid, la posibilidad de trabajar en una serie de televisión española que iban a empezar, que se llamaba Don Quijote de la Mancha. Entonces hicimos una prueba, Antonio y yo, y aprobamos. Qué Entonces guay. formamos parte de ese equipo. Entonces sí vamos al estudio físicamente a trabajar con todo el mundo en esta serie. ¿Eh? Y ahí fueron mis comienzos profesionales como Qué dibujante chulo. en los dibujos animados. ¿Eh? Que hay además lo que sería, quiero decir, el cine de animación ha cambiado mucho en los últimos años, pero cuando tú empezaste sería, vamos, sería todo en papel, ¿no? Y Mm. animar, como se dice, lo típico de poner en una hoja una secuencia y en otra otra para que se mueva y todo eso, ¿no? Sí, así Qué era. guay. ¿Eh? Quiero decir Entonces que todos, entonces no había mucha. O sea, te lo pregunto porque entonces no habría mucha diferencia en sí con lo que es dibujar un cómic, ¿no? ¿O sí? bueno, simplemente el único que se parece el cómic al cine, en ese sentido, en ese momento, era que dibujaba sobre papel y un lápiz y goma, Claro. ¿no? Nada más, porque el dibujo animado es una industria donde se necesita muchísima gente para que salga una película. Mm. Es una cadena, ¿vale? En la que hay un guión, ¿m? Hay un storyboard, hay un layout, hay una animación, hay una intercalación o ayudante de animación, el color, ¿vale? Y el proceso de fotografiar las imágenes para que luego tengan movimiento. O sea que ese proceso es un proceso Claro.
muy distinto, ¿no? El cómic, digamos que es más íntimo, ¿eh? Y eres tú el que crea la propia historia con todo, ¿no? Tú eres el señor que hace las viñetas, que planifica, puedes tener un guionista, ¿no? Que lo haga, pero no pasa de dos personas habitualmente. ¿Eh? Y luego eso sí que el parecido es que estás contando una historia con dibujos, ¿vale? Y lo que más se acerca o se asemeja entre el mundo del cómic y la animación es el storyboard, ¿no? Hmm. Cuando tú haces un storyboard, ya sabes que coges el guión y entonces planificas en viñeta, ¿m? Que es un cómic realmente, Sí, es que estaba pensando en eso. ¿vale? Es un cómic, puesto que estás planificando, haces los planos que van a ir en la película. Entonces, la mayoría de la gente o los mejores storymen son dibujantes de cómic, Claro. porque cuentan muy bien, ¿m? Y saben elegir los mejores planos. ¿M? Entonces, pues ese es el punto, digamos, ¿no? Que más Mm. se acerca, ¿no? El cómic y el dibujo animado, en ese momento, ¿no? Y bueno, entiendo, bueno, no sé si después de hacer esta serie, la de Don Quijote de la Mancha, que creo que sé cuál es, ¿no? Porque creo que tampoco se han hecho muchas más series de Don Quijote de la Mancha. No, Sí, es solo aquí está hay esa. que decir Sancho Quijote, Esa, Don Quijote, Quijote Sancho, Sancho, sí. Sancho, ta, 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 toda esa que se ha quedado ahí, ¿no? Esa sintonía. Y no, no, ha habido intentos, Sí, pero pero no, no. como esta no se ha hecho ninguna completa que tuviera las dos partes del Quijote. ¿M? No se ha hecho ninguna. Mejor o peor, porque esta serie pues tiene unos altibajos, ¿no? Eh, Porque llegó un momento en que eh, nos pillaron, ¿no? Televisión Española quería emitir, pero nosotros no nos llegábamos. Y hubo un Ah, momento dramático, ¿no? ya ves qué agobio. Así. Entonces, bueno, todo eso entresijos los cuento en mi última novela gráfica que se llama Sueños de tinta, que cuento mi vida en Madrid. Qué chulo. Como un chico de 18 años, un zagal de 18 años, llega Un a, pollico. sí, a Madrid a buscarse la vida. Entonces lo cuento en esa historia. Si alguien quiere conocer un poco ese mundo, cómo era el Madrid de la transición, ¿no? Ya ves que también una época. De España de la transición difícil, ¿vale? Para Ah, todos, ¿vale? Entonces lo cuento todo eso en ese libro, Sueños de tinta. ¿Mm? interesante, la gente lo puede buscar, Sueños de tinta. Y yo lo que quería preguntarte es si después de hacer esa serie has vuelto a hacer algún trabajo más rollo audiovisual, ¿no? Para la televisión, o ya si, o ya te has dedicado por completo a lo que sería al formato papel, ¿no? Para revistas, Bueno, para periódicos, o no sé si has tenido algún pinito más también sí, en... sí. Yo volví de Madrid en el año 1982, ¿no? Entonces llegué a Murcia, volví a casa de mis padres y entonces pues fue cuando yo empecé a colaborar en la revista Campus, ¿no? De la Ah, universidad sí, en el 85, sí, que ¿vale? lo has contado. Sí. Eh, y como yo siga teniendo contacto con mis amigos y colegas de Madrid, ¿vale? Ujú. Porque casi todos los que fuimos de fuera, bueno, Antonio Zurera o Paco Alaminos, algunos de ellos se quedaron en Madrid. Yo fui el único que se vuelve a Murcia porque yo lo que quería era hacer tebeos. Claro, y eso lo Ellos, podía hacer desde aquí. ellos, aunque querían hacer tebeos, pero la vida te la podía ganar con el dibujo animado. Entonces yo creí que mi ciclo en Madrid estaba acabado y que podía hacer tebeos desde Murcia, pues para el mundo, ¿no? Para Barcelona, que era donde está realmente la sede de la mayoría de las editoriales de Mm. cómic de España, ¿no? La mayoría. Entonces yo, en el 88, pues me llamaron de Madrid, Matías, que había fundado un estudio Ah, mira que qué se bien le llamaba fue. Lápiz Azul. A la gente le fue bien, Qué ¿eh? guay. Entonces, Lápiz Azul, esta empresa que creó Matías con algunos otros socios, pues que también era una empresa de servicios, ¿no? Entonces hacía cosas para fuera y también para España.
Ah, ¿Mm? claro. Ah, Entonces, ¿qué sucede? Que Filman, la empresa que nos fichó la Hanna-Barbera en los sí. 80, ¿no? ¿Vale? Pues había negociado con Televisión Española una serie que se llamaba La Corona Mágica. Entonces Filman subcontrató a varios estudios de Madrid, eh, entre ellos Lápiz Azul, Sí. y a mí me contrató Lápiz Azul para hacer el storyboard Ah, de qué la serie guay. La Corona Mágica. Estaba viendo la imagen, pero buah, no me suena de nada. Bueno, es que yo no había nacido todavía. Claro, esto fue en el 89, cuando se proyectó, sería el 89 o así, ¿no? Yo estuve trabajando en el 88 o en el 90. En el 88 yo hice la mayoría del storyboard, éramos dos o tres personas, ¿no? Qué guay. Pero el único que fue de nuevo a Madrid a trabajar 3 meses en el estudio fui yo. Y en el estudio pues estaba con la gente de intercalación, animación, y yo estaba allí pues haciendo el storyboard de esta serie, La Corona Mágica. También estuvo ahí José María Zúmel, que también fue compañero mío en El Quijote, que hacía la yo. También Horcajo, otro dibujante que ha estado en El Jueves dibujando también. Estuvo haciendo parte del storyboard. Pero vamos, la mayoría de los capítulos los hice yo. ¿Mm? Oye, ¿y qué serie más, cómo decirlo, como más fantasiosa, ¿no? Por Radio Televisión Española. Sí, la corona mágica, sí. Sí, No sí, sé, sí. me parece así, bueno, a lo mejor en esa, quiero decir, yo tengo una imagen que era como todo un poco más cerrado, pero en verdad no era así, pero la veo como guau, no sé, como que moderno, Sí, ¿no? Qué chulo. sí, Además que sí, es súper bonito, estoy viendo aquí la portada y con el caballo, me encanta el caballo azul, qué precioso, sí, sí, qué sí, sí. guay. Entonces, bueno, pues ahí retomé un poco el tema del dibujo animado y luego también en la misma lápiz azul, pues hice la Yout para Babar, que es el elefante Babar, que es un elefante de cuentos que también se hizo animación. Era una serie hecha por una productora canadiense, ¿vale? Elefante babar. Babar. Ah, sí, este sí me suena, su cara. Sí. Qué Y cookie. luego también hice para Antonio Zurela, mi compi de Fuenlabrada, ¿no? Que llegamos juntos de Córdoba, que fundó otro estudio que se llamó Milímetros, pues me encargaron también hacer algunas cosas, ¿no? De la Youth para una serie alemana, con otro elefante que es un personaje que es muy conocido o muy popular En en Alemania, Alemania, que se llama Benjamin Blümchen. Benjamin. Benjamin Blümchen. Ah, vale, Blue. Ah, me suena un poco también de haberlo visto en alguna cosa. Aquí se ha visto poco. No llegó a proyectarse aquí en España, pero en Alemania era muy, muy popular. ¿Mm? Sí, además en el Prime Video de Alemania que hay aquí una imagen, está Benjamin. Ha resistido al paso del tiempo, eso está bien. Y te quería preguntar, ¿qué era lo del layout? Porque lo has mencionado varias veces, pero no me acuerdo. Ya. Sé que nos lo explicaron en el primer capítulo del podcast, que fue precisamente Sí. sobre Tom Motion con Alicia y con José Prats, pero no me acuerdo Ah, lo que era el layout. mira, la layout es el siguiente paso al storyboard. El storyboard ya sabes tú que es una sucesión de viñetas, pero pequeñitas, ¿no? Donde se Mm. ve bien. Pero el layout ya es dibujar bien a los personajes a proporción Ah, vale, sí. en el folio, marcando el campo al que tiene que ir. ¿M? Y técnicamente, ¿qué es lo que hacen? Si hay un traveling, si hay una panorámica de fondo, ¿eh? Todas esas cuestiones técnicas las tienes que hacer, pero tus personajes, esos que están ahí, que tú lo has sacado de la viñeta del story, lo has trasladado una viñeta a ese papel, ¿no? ¿Vale? Mm. Con el plano y la pantalla al que va a ir luego en televisión. Entonces tú tienes un acetato con la pantalla del tamaño al que va a ir, la pones encima, bueno, o debajo, ¿no? Ah, Más o para menos y que tal, se vea lo que se ve, ¿no? para que se vea exactamente dónde va a estar. Entonces,
el layout es súper importante porque tú ya haces la proporción de los personajes y tienes que dibujarlo como tiene que ser y explicarle al animador que viene después de ti qué hace. Realmente ese trabajo es para el animador y para el cámara, Mm, porque está situando a los personajes haciendo lo que tienen que hacer, ¿vale? Indicando si mueve una mano así, con un enfilaje así en azul, o si entra en campo, ¿no? Pues lo haces por aquí en verde, si en medio van por aquí andando tal cual en negro y cuando salen en rojo. claro, ¿Eh? Y lo tienes que hacer a proporción porque el animador es el que toma de tus proporciones, ¿vale? madre Entonces, mía. el layout, todo, Claro, la cadena, todas son importantes, ¿no? Pero, pero el layout es importante tanto en cuanto que ahí vienen ya las proporciones de los personajes y viene qué es lo que tienes que hacer como animador y lo que tienes que hacer como cámara. Si mueves la cámara, si mueves el campo, si mueves el fondo, ¿m? ¿Vale? Sobre todo antes cuando se hacía tan artesanalmente. claro, ahora imagino que como casi todo se hace por ordenador, Sí, ya pero directamente. en cualquier caso lo haces como si fuera una tableta gráfica. En vez de hacerlo en papel, lo haces en pantalla, Sí, claro. ¿vale? Pero la proporción tiene que ser la misma y tiene que actuar de la misma manera, ¿no? Proporción y qué hace el personaje y todo eso. Claro, es que aquí como no estás grabando a una persona, pues tienes que indicar tú todos los movimientos que hace y cómo se supone que tiene que girar el brazo, cómo debes verse el brazo y todo eso. Sí. Madre mía, qué trabajazo. Y bueno, desde esos inicios tuyos hasta ahora, Ujú. ¿tú crees que ahora es más fácil o más difícil iniciarse en este sector de la historieta y del TVO? O no sé cómo, ¿tú qué piensas? Bueno, hay Sé una si cosa, ahora hay muchas más opciones o menos, internet también ayuda o no. bueno, hay bastantes menos opciones en España. Vaya. Sí, porque en los años 80 y 90 hubo un momento de eclosión del cómic mensual, incluso del cómic Claro. semanal y de periódicos. Ahora no existen ni revistas mensuales, ni revistas semanales, ¿eh? Periódicos están Periódico, claro. de capa caída, echan a los dibujantes. No sé, el tema de ahora es que no se consume papel, es todo digital, ¿vale? Entonces, desaparece todo y con ello desaparece el kiosco también. Qué triste. Los kioscos están cerrando. Entonces, la gente joven que empieza no tiene un soporte donde publicar. Por lo menos nosotros en los 80 y 90 había revistas, muchas revistas, pero de todo tipo. Entonces, a lo mejor eran revistas, yo qué sé, un interview, o por favor, o yo qué sé, montones de cabeceras que no eran cómics, pero podía hacer ahí una historieta o una tira o una Sí, como las de caricatura. niños, claro, las de niños también. ¿M? Cosas Madre así, podía estar dentro de una revista generalista, ¿no? Para padres, para no sé qué, para no sé cuántas, y dibujar ahí. Y luego, aparte, las revistas de cómic o satíricas, ¿no? El Papus, el Jueves, y luego pues las mensuales, ¿no? Que aparecieron muchísimas, Cimoc, 1984, Creepy, Boomerang, Blue Jean, Totem, y así, ¿no? Muchísimas. Y hubo un momento en que dibujantes españoles podían vivir mensualmente ya ves qué bien. de lo que se vendía en España. Pero aquello también murió y estas son las circunstancias. Y si quieres vivir realmente del TVO, la única escapada o salida es publicar en Francia o en Estados Unidos para tener un sueldo mensual que te permita vivir. ¿Mm? Pues qué mal, Así, ¿no? sí, Qué mal. mal, bastante mal. Entonces, o como hacemos nosotros también, o hago yo, ¿no? O sea, encargos de todo tipo, ¿no? ¿Vale? O sea, haces cómic, pero también haces un encargo de alguien que quiere regalar, ¿vale? O ilustración para algo, o carteles, ¿vale? Ah, Tienes que carteles también, diversificar, claro. tienes que diversificar, ¿vale? También he hecho yo visual thinking,
¿eh? ¿Eso También. qué? ¿Qué es eso? Pues el visual thinking es, ¿tú habrás visto alguna vez que te han explicado algo, tanto en un anuncio como en alguien que quiera, digamos, promocionar su producto, su empresa, una mano que dibuja y va rápida, Ah, ¿no? me encanta eso. Va creando eso. Eso es visual thinking. Ah, Entonces yo he hecho varios visual thinking para empresas distintas, ¿no? Para una productora, al que se le ha encargado eso, qué ¿no? guay. Pues entonces Entonces, imagino que para ti estos últimos años también bueno, obviamente no es lo mismo porque ya tienes tu fama y tal, pero claro, el hecho de que se vayan perdiendo las revistas también habrá sido muy trágico. Quiero decir, habrás perdido ahí tú, ¿no? Varias fuentes de trabajo y de ingresos. claro, claro que se pierden, claro. Qué mal. Si desaparecen los soportes, te tienes que reinventar. O como siempre, ¿no? Nosotros realmente siempre hemos luchado mucho por proponer. Si nosotros hemos llegado a publicar en el jueves, en la revista del jueves, o en la revista Puta Mili, o en la revista francesa L'Echo de Savant, o en la revista italiana Blue, o en la revista Playboy en Estados Unidos, es porque hemos mandado cosas. Claro. Es decir, tú no te puedes estar en tu casa esperando a que llamen a tu puerta. Tú tienes que llamar a todas las puertas del mundo, porque el mundo es muy grande y nunca sabes a quién le puede gustar, Eso es verdad. Mm. ¿vale? Entonces, a lo mejor no le gusta a un tío que tiene una revistucha aquí en Murcia, ¿vale? Lo digo por la gente que empieza, ¿no? Aunque sea en la hoja parroquial. ¿Eh? Tienes que publicar de primeras, ¿no? Donde sea. Que a lo mejor no le gusta al cura de la parroquia tu dibujo, pero resulta que le gusta a un editor alemán. Y entonces te queda a cuadros, ¿vale? Entonces, ten- Hay que abrir no, la mente, ¿no? no limites tu mundo a tu parroquia, amplía tu mundo ¿no? Al Vaticano, ¿eh? A lo grande. Claro, hoy además, Siempre a lo grande, aunque tengas dudas de ti mismo, siempre tienes que ir a lo grande. ¿Mm? sí, por lo menos hay que intentarlo, claro. Sí, hay que intentarlo siempre, ¿eh? Pero sin miedo, ¿vale? Yo llegué y era muy tímido y llegué a Madrid allí asustado, medio asustado, pero eh, cuando sales es cuando te vas espabilando y cuando vas aprendiendo que la vida, como no aprietes el culo, ¿vale? Hablando en plata, no vas a poder hacer nada. Y aún así nadie te garantiza que puedas vivir de esto. Es una lucha continua que nosotros seguimos, ¿vale? No te creas que, bueno, sí, somos conocidos, hemos llegado aquí no se llega a nada. Esto es como los actores, ¿no? Que tienen temporadas buenísimas o años y tal, y de repente nadie les llama. Ya. Pero ¿cómo tú que eres tan bueno, no sé cuántas? Bueno, soy bueno, pero no me llaman. ¿Mm? También imagino que irá por moda y todo eso, ¿no? También. Por lo que sea, el caso es que el mundo del arte en general es un poco así, es difícil, ¿vale? Es muy difícil. Sí, no es como Eh, tener tu trabajo de oficina todos los meses. Claro, sí, Tienes bueno, que estar luchando vamos a ver, constantemente. si quieres vivir bien, ya sabes que del TVO no vas a vivir bien, porque se pueden contar con los dedos de una mano, bueno, de dos, vale, la cantidad de dibujantes españoles que trabajan para afuera, que son muchos realmente, pero es que hay un talento en España descomunal, ¿m? Hay un talento descomunal y hay muchísimos españoles trabajando para Francia, que es el mejor mercado porque allí sí el TVO está considerado como parte de la cultura Qué y allí bien. la gente adulta lee TVOs como lee libros, como lee poesía, como va al cine, ¿eh? O sea, no es, lo de aquí es algo incomprensible. Bueno, es comprensible porque hemos sido siempre un país de analfabetos, pero, o en Estados Unidos, ¿no? Si te gusta realmente el mundo del superhéroe, o has leído, ¿no? Y conoces bien ese mundo y vale, pues te puedes fichar Marvel o DC. ¿Mm? Pero ya sabes que en España lo vas a tener difícil, pero mira, ahí tienes puertas si tienes más o menos talento y aunque creas que no lo tienes, inténtalo siempre. Sí, por lo menos intentarlo. Bueno, si a alguien le interesa introducirse en este mundo, ya tiene aquí un consejo, varios consejos de Juan, ¿no? Yo te quería preguntar precisamente también por
sé que tú no lo haces, ¿no? Pero por los cómics de superhéroes, porque por los teos de superhéroes, no sé si se podría decir que uno de los géneros, no sé si es de los géneros más grandes, pero creo que sí es de los más conocidos, o por lo menos de los que más se consume, ¿no? Mm. Sí. O se ha consumido. Quiero decir que a lo mejor, no sé si tú al dedicarte a otro tipo de veos te ha costado más encontrar, quiero decir, te ha costado más que a lo mejor si hubieses decidido dibujar superhéroes. Bueno, yo no puedo ¿Sabes, dibujar no? superhéroes, sí, yo no puedo dibujar superhéroes sobre todo porque no he leído superhéroes. Entonces no sientes el alma, ¿no? Hmm. No conoces los resortes de ese mundo, ¿no? Del mundo de superhéroes. Entonces, a mí, pues a lo mejor me ha gustado Spider-Man o Batman, ¿no? Son mis personajes preferidos, pero yo no he ido a los kioscos cuando era joven en busca de la revista perdida de Spider-Man, de Batman, de Superman. No, no he sido un consumidor. Y se nota, cuando eres un dibujante superhéroe, se nota mucho que tú desde pequeño has mamado ese mundo. Se nota, ¿no? Cómo lo dominas, cómo lo cuentas, cómo trazas, cómo dibujas a los personajes. Tú has mamado ese mundo. Entonces yo no puedo dedicarme a eso, puesto que para mí es una incógnita narrativa y también estilística, las dos cosas, ¿no? Porque mi dibujo no es un dibujo que se adapte. El dibujo de superhéroes suele ser bastante realista, entre comillas, ¿no? ¿Sí? Con matices, pero bueno, son seres musculados, ¿no? Sí, ¿Vale? De proporciones, ¿no? Con el canon de belleza maravilloso y tal. todos Entonces, pues divinos. todos son, ¿no? Dioses griegos y diosas griegas, ¿no? Moviéndose por ahí con capas, Sí, ¿no? sí. Con perspectivas de edificios, ¿no? Que a mí los edificios me salen muy bien, las perspectivas, ¿no? Pero como mi vida no ha sido esa, pues tengo un estilo de dibujo o de narrativa, digamos, más ligada a la línea clara franco-belga, ¿no? Ese tipo de narrativa. ¿Mm? Mm. Más a la línea también clara española, ¿no? Tipo Marx, Micharmún, Mique Beltrán, Pere Joan, Sento, tanta gente buena que ha habido en España, ¿no? Que sigue habiendo, ¿no? Pero es verdad que, que eso hace que mi mundo del superhéroe sea muy ajeno a lo que yo quiero contar. Claro, ¿Eh? entiendo que también cada género tiene su lenguaje, su propio lenguaje, tanto a nivel, como tú has dicho, no tanto a nivel de estilo, ¿no? Como lo que el tipo de dibujo, como el propio lenguaje escrito. Claro, es que son dos formas y dos géneros de contar historias totalmente distintas, claro. Mm. Claro, eso es lo que sucede. Entonces no puedo, es como pedirle, yo que sé, a un poeta que escriba una novela. Es que, bueno, sí, No tiene nada que ver. al fin y al cabo es que tú escribes, ¿no? Vale, pero es que no es eso, ¿no? La poesía y la novela es una cosa, o incluso dentro de la novela, personas que adoran, ¿no? El mundo del terror, de la fantasía, de la ficción, y otras personas pues les gusta la novela histórica, ¿no? Que escribo sobre novela histórica, a mí que más me da, ¿no? El rollo Asimov. Sí, a mí nunca me ha interesado este tema. ¿Mm? Claro. ¿Qué hay en Y común? ¿Qué hay en común? Pues que escriben, sí, pero nada que ver, claro. ¿no? Pues esto ¿Y igual. cuál fue tu primer personaje? Mi primer personaje se llamaba Josefo Josefo. y yo tenía 13 años. Josefo. Entonces Josefo. yo me hacía mi propio tebeo. ¿Mm? Me cogía una 3, ¿vale? Entonces la portada hacía la historieta de Josefo, luego a la vuelta hacía un chiste, ¿eh? O hacía como un medio póster, hacía como un póster en Mm, este lado, luego en la página impar hacía unos chistes, como si fuera una revista. qué En la guay. página interior dibujaba realista, una historieta del oeste, ¿eh? Que el protagonista se llamaba Mike Starling. Uy, esto hace mucho tiempo que no lo he dicho. Se llamaba, ¿vale? Entonces me hacía mi propia revista y luego pues la grapaba. Qué ¿M? chulo. Hice un montón de números. Entre los 13 años, entre los 13, los 14, 15, estuve haciendo a Josefo, la revista Josefo. En vez de Mortadelo, Josefo.
Jo, qué guay, madre mía, qué creatividad. ¿Y Sí. cuál es tu último personaje? El último personaje que fijo que hemos hecho, lo hemos porque lo he hecho con Jorge, ¿no? Al color, Ujú. eh, ha sido Era y sus cosas de bombera, que se ha publicado en el Jueves, en la revista El Jueves, desde 2018 a 2021. ¿Mm? Ese es el último personaje conocido nuestro, ¿vale? Y yo te quería También, preguntar, también perdona, hay otro personaje, pero que no lo hemos creado nosotros, sino que lo han creado en dos profesores de árabe, dos arabistas, ¿no? Pilar Garrido Clemente, que es arabista de la Universidad de Murcia, y Pedro Rojo, que es presidente de la Fundación Alfanar de Madrid. Entonces, a ellos decidieron desde el año 2021-2022 hacer una serie de cómics didácticos para que los chicos conozcan el mundo andalusí. ay, Entonces, qué interesante. hemos hecho ya, han creado ellos un personaje que es Sira, una chica, ¿eh? Que protagoniza todas las historias que hemos hecho hasta ahora. Historias que se desarrollan en la Málaga andalusí, la Murcia andalusí y en el Madrid andalusí. Y ahora vamos a empezar en la Córdoba andalusí, Qué guay. Con Sira como protagonista. Y yo quería preguntarte, cuando tú creas un personaje, ¿cuándo sabes que, porque entiendo que, como tú has dicho, hay personajes que empiezan, no sé si hay algún personaje que todavía siga contando historias sobre él, pero ¿cuándo tú como dibujante sabes que ya has terminado de contar todas las historias que querías con ese personaje? No sé si tiene que ver con que a lo mejor la revista o donde estés publicando te Mm. diga, no, mira, pues ya está, ya no queremos más. O tú alguna vez has dicho, es como, en plan, no, ya está, hasta aquí ya no hay más que contar. Hombre, hay síntomas de agotamiento, Mm, ¿no? Mm, que son claros, ¿no? Por ejemplo, los mendrugos, que fueron los estudiantes universitarios que creamos para la revista El Jueves, con MM, sus colegas, ¿no? de campus, al juntarlos, pues creamos los mendrugos. Estuvieron publicándose 13 años, buah, ya ves. 13 años, ¿vale? Eso es una vida, ¿eh? Bueno, todos los días, ¿no? Porque la Todas revista era, las era semanas, semanal. era Exacto. semanal. Mm, La revista El Jueves semanal. Entonces, sí que es verdad que los mendrugos terminan de publicarse, como casi todos los que hemos hecho más importantes, eh, tanto para el juego o la puta mili, es, mm, ha sido la propia revista la que ha dicho que se acababa el personaje, ¿no? Pero, por ejemplo, cuando tú llevas 13 años haciendo unos personajes, no es fácil, ¿vale? Todas las semanas. ya ves, son muchos No, años. no, porque es toda una vida. Es decir, nosotros empezamos en el 90, mi hijo nació en el 91, ¿vale? Cuando terminamos en el jueves los mendrugos, él ya tenía casi 13 años. Entonces, o sea, ¿no? Es toda una vida, ¿no? ¿Vale? Totalmente. Brutal. Y lo mismo ocurrió con Lucía, Gabinete de Sexología. Ella sí que duró 8 años, también 8 años, y luego duró 3. Bueno, y la Capitana Diana, que la creamos casi en paralelo a los mendrugos para la revista Putamili, que duró 3 años, 3 o 4 años, porque la revista dejó de publicarse. Mm, Esa revista Putamili se creó realmente cuando todavía estaba el servicio militar claro, obligatorio, entonces la consumían chicos que estaban haciendo la mili. ya ves. Cuando se termina eso, pues se termina la revista, ¿no? No tiene sentido. Pero en general los personajes han muerto porque han dejado de leerse o han cerrado la revista. O sea que si hubiese sido por ti, a lo mejor hubiese seguido con ello. Eh, con algunos más que otros, ¿no? A lo mejor con los mendrugos puede que un poco sí, ¿no? Mm. Pero tampoco crean, ¿no? Porque 13 años agota, ¿eh? Buah, es que 13 años. Agota y ha habido momentos en que hemos estado haciendo 2 páginas semanales, ilustraciones para una revista y luego yo haciendo una tira diaria para un periódico, o sea que el cerebro lo tiene, ¿vale? Claro, y imagino que al final.
como creador también te apetece, es como, bueno, está bien, pues voy a contar otra historia con otros personajes, ¿no? Aunque pueda Sí, que te dé un poquito de pena, imagino, ¿no? Despedirte de ellos, pero bueno, al final es como, pues bueno, han tenido su vida y ahora pues a otra cosa. sí, no es malo, no es malo que pase eso, ¿vale? Porque así te oxigenas tú también, ¿no? Claro. Creativamente. Entonces, por eso, por ejemplo, en el año 2020 le propuse a Ricardo Esteban, que acaba de crear una editorial que se llama Nuevo 9, hacer una historieta que yo se la mandé ya prácticamente hecha, que es una historia de amor, una novela gráfica, está en blanco y negro, con grises, todo con wash, blanco y negro, eh, y era una historia de amor a distancia entre una catalana y un canario, Fíjate ¿no? si estaba a Eh, distancia. ¿No? Entonces, esos mundos como los conozco muy bien, porque conozco muy bien, ¿no? Cataluña, Barcelona y todo eso, y conozco muy bien Canarias porque mi mujer es canaria, Ah, mira, entonces eso te permite contar desde la verdad, ¿no? Porque conoces los sitios y conoces la idiosincrasia de las personas. Entonces crea ahí una historia entre ellos, ¿no? Cada uno es de su mundo, ¿no? qué guay. Y entonces me apeteció y la hice y la publicó Nuevo 9, ¿no? Y luego pues era una asignatura pendiente hacerla de Sueños de Tinta, que era mi historia en Madrid, que es una historia que tiene que ver mucho con la gente de mi edad, en esa transición que tenía mi edad, pues vivir todo eso y bueno, pues ha sido muy bonito porque la gente, mucha gente, ha comprado el libro porque se siente identificada, no ya como dibujante, porque yo me iba a buscar la vida como dibujante, sino otros que iban a buscarse la vida de otra forma, en otro aspecto de la, ¿no? Claro, al Eh, final, aunque no ha sido fue el proceso vital, ¿no? De ir a un pues sitio son procesos nuevo, vitales buscarte y la claro, vida. Mm. claro, entonces desde la gente que de mi edad hasta la gente que no es de mi edad, pues ha aprendido mucho, ¿no? O se ha sentido identificada por esa época en la que ha vivido o ha descubierto esa época como fue. Y Qué eso guay. está muy bien que suceda, ¿no? Y no sé si estás trabajando o en qué estás trabajando ahora mismo. O si estás preparando alguna novela gráfica nueva o no sé, algo que nos puedas contar y quieras contar. No, ahora mismo no estoy un poco, estamos un poco en stand-by terminando algunos trabajos, un encargo de un cartel, estamos preparando el storyboard junto con Pedro Rojo y Pilar Garrido del próximo libro de Sira. Bueno, son historietas digitales, no se publican en papel, ¿vale? Ah, Las de vale. Sira andalusí, ¿no? Y entonces ahora empezaremos a hacer el de la Córdoba andalusí. ¿M? Mm. Entonces estamos preparando ese proceso, ¿no? Me han dicho, me han chivado también por el pinganillo, como se suele decir, ¿no? Que también creo que, no tengo muy claro, ahora me corrige, también organiza salones del manga, ¿no? No sé si eres tú quien el que organiza el de Cartagena, no sé cómo surgió. Una vez tiene cierto sentido, pero bueno, ¿cómo surgió todo esto? Bueno, esto surgió en 2009. Por aquel entonces consejero de Cultura, Pedro Alberto Cruz, fue el que nos propuso a Jorge y a mí crear un salón del manga. Y entonces, claro, nosotros como conocedores un poco del mundo, no tanto del manga, sí, pero sí del cómic, de haber sido gestores culturales en el mundo Claro. del cómic, ¿no? Porque hemos hecho muchas cosas en la Biblioteca Regional, en la Universidad de Murcia, en fin, trayendo a gente muy potente y, bueno, pues los contactos que tenemos después de tantos años de oficio, pues permiten organizar cosas donde haya gente muy interesante. Entonces, pues viendo este tema un poco, el consejero nos dijo, nos propuso de crear el Salón del Manga de Murcia. Y bueno, pues entonces contamos con mi hermano Antonio, que era un experto en eventos, entonces pues nos juntamos los tres y desde el año 2009 hasta ahora, 2009 pues ya, madre sí, mía. el primero fue en 2009. Y luego pues más tarde creamos el de Cartagena, que ha cumplido 11 años este año, Madre mía también. y el de Qué rápido Lorca, pasa el tiempo. que ha cumplido 3 años. ¿Mm? Y bueno, pues ahí andamos con un equipazo maravilloso porque al no, el mundo del manga para nosotros no era algo que hubiéramos tratado mucho,
mucho más allá del conocer un poco a Dragon Ball, ¿no? Que era, o Mm. Naruto, un poco tal cual, pero el resto de personajes, ¿no? La cantidad de personajes y la cantidad de anime, ¿no? De series. Este mundo se nos escapaba, por eso empezamos a contar con un equipazo de gente joven que ya es adulta, ya es padre o madre, ¿vale? Primero y tal, que unos han seguido y otros se Ya ves. desligaron, pero si funciona gracias a un equipo que conoce muy bien ¿eh? Quién puede venir, quién puede estar, a quién se le puede traer de Japón, ¿eh? Qué serie última es la que está petándolo, ¿no? En el mundo o en el propio Japón, en fin, todo eso, ¿no? Es una labor realmente de equipo que sin ellos sería imposible. Ya ves, madre mía. Es que organizar un evento, aunque sea pequeñito de un día, también tiene un trabajo ya. El salón del manga que dura varios días y es tan grande, madre mía, y tantos años. Desde 2009, ha pasado ya más de 10 años, madre mía. Sí. No pensaba que Sí. tenía tanto tiempo. Bueno, yo me acuerdo de ir de adolescente, pero Ujú. claro, es que desde que yo fui adolescente, es verdad que han pasado ya 15 años, madre mía, sí, ha pasado tiempo, sí. Ha llovido un poquito. Sí, 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 sí. Y no, no es fácil, ¿no? Tienes que hilar muy fino y luego, Y todos los como, años renovando un poco, ¿no? Para que no sí, sea exactamente igual. como es tanta gente la que hay que llamar o con la que hay que contar, ¿no? Ya ves. Desde los electricistas, fontaneros, los que montan las carpas, los que montan los stands, en fin, empiezas con todo eso y no acabas nunca. ¿No? O sea, porque claro, cuando la gente entra, lo ve ya todo montado y maravilloso, ¿no? Pero las cosas no son fáciles y montar esto pues cuesta trabajo y mucho dinero. Entonces, no es fácil. No. Y además los salones del manga y las convenciones de cómics, ¿no? Han cambiado también mucho porque ahora también juegan un papel muy importante, ¿no? Por lo menos cuando se ve, por ejemplo, los anuncios de la Comic Con o de cualquiera, ¿no? Pues también Ujú. tiene un papel muy grande ahora las series de televisión, por ejemplo, y las películas, ¿no? Quiero decir que supongo que empezaría como convención del cómic, pero se ha ido ampliando y dando espacio a, pues también a un poco al cine y a la televisión. Sí, sí, se nota además, ¿no? El protagonismo que ha ido adquiriendo la televisión, las series, Claro. eh, ya no solamente de anime, sino las series, ¿no? De imagen real, ¿no? Que hay mucha gente joven y menos joven enganchada a series que muchas son muy potentes. Se Mm, están haciendo una cantidad de series, pero brutales. total. Entonces, la gente lo demanda, ¿no? Claro. Y entonces, pues si lo demanda, pues intentamos que esté presente dentro de lo posible, ¿no? De nuestras posibilidades. ¿No? Igual que el mundo del superhéroe, que antes era ajeno y ahora pues está siendo cada vez más presente en los salones del manga, ¿no? Mm. Sobre todo a nivel de cosplay, ¿no? Buah, claro, es que lo del cosplay. Qué ¿Mm? bueno, le recuerdo a la gente que tenemos el capítulo sobre cosplay con Luzbel, con una de las veteranas del cosplay en España, porque como tú dices, empezó como el cosplay empezó algo muy. Es que es increíble el peso que ha ganado todo este mundo a nivel cultural y de Sí. reconocimiento, increíble. La verdad que. Bueno, está bien, claro, está bien. Claro, ¿no? Igual que hay cosas que han aparecido de repente y que también tienen un auge inusitado que no sabías que se iba a producir, como por ejemplo el K-pop. Ah, bueno, sí, eso es una locura, madre ¿No? mía. El La K-pop, gente le encanta. ¿no? Bueno, Hace 6 años aquí nadie sabía nada del K-pop, ¿no? 6 o 7 años. Pues ha ido cada vez a más. De hecho, pues traemos a coreógrafos japoneses o como hemos tenido ahora en Cartagena, ¿no? Un cantante filipino y un coreógrafo coreano. mm, Entonces, pues vas ahí, ¿no? Pa, 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 pa. ¿Mm? Sí, intentando actualizar. claro, entiendo que además el objetivo es, como tú dices, actualizarse, pero sin dejar de lado el TVO, ¿no? Y el cómic, que al final es, bueno, o el manga en este caso, ¿no? Que es de donde Ajá. parte todo. Porque a veces sí que puede parecer que da la sensación de que, no, no lo digo por el tuyo, digo así en general, que claro, como ahora las series, como tú has dicho, el K-pop, los Mm, videojuegos tienen tan tanta importancia, parece que
a veces das como un poco la sensación de que lo que son los cómics, ¿no? Los TV se quedan ahí un poco de lado, pero bueno, entiendo que también hay que intentar que esa parte no Sí. se quede como la parte, ¿cómo decirlo? Complementaria, sino que al final Claro, es un salón del manga, o sea, que la gente, quiero decir, que el objetivo es que eso siga ahí, ¿no? Tú además como historiador, ¿no? Se me ha ido el nombre. Como historietista, dibujante de historietas, sí. sí. Imagino que eso también te interesará mucho, que se siga Sí, manteniendo. el tema a nosotros nos interesa que vengan tiendas o editoriales de cómic. Claro. Siempre hemos luchado por eso. Y entonces el tema es la lucha que hay, sobre todo a nivel de consumo, Mm, porque los consumidores del salón, no te creas que consumen mucho manga, porque muchos de ellos pues ya se lo han comprado o no, y entonces, ya, claro, tú te expones como tienda o como editorial a pagar un stand que te vale un dinero a nivel de metros cuadrados y si no vendes cómic, pues no repites. Entonces claro, tenemos que hilar muy fino, tenemos que estar muy atentos a todo eso en la oferta y la demanda. ¿Mm? Entonces nosotros sí que luchamos para que haya siempre la mayor oferta posible de todo un poco, ¿no? Librerías, están comerciales, la Artist Alley, ¿no? De todo. ¿Vale? Concursos de cosplay, de karaoke, de dance, que todo esté todo más o menos equilibrado, ¿no? Pero esa lucha pues tiene que tener una recompensa también, ¿no? Y no solamente es nuestra ilusión, sino también lo que demande el público, ¿no? Nosotros intentamos poner, ¿m? Y proponer, sí. pero luego es el público el que decide finalmente, es soberano. ¿M? El que tiene que responder, claro. El que tiene que responder, porque si tú te traes a alguien de Japón que vale un dinero, Y no ¿vale? poco. Y no poco, y encima págale, ¿no? La estancia en Murcia, manutención y todo eso, y todo lo que vale, y luego resulta que van 100 en vez de ir 500 a verlo, pues ¿qué pasa con eso? Qué Ya te lo bajón. piensas, ¿no? Entonces dices, jope, pues tenemos que dar lo mejor pero con prudencia, ¿no? Sí que todos los años renovamos y traemos a alguien potente, obviamente, porque el Salón del Manga de Murcia es el segundo, el tercero más importante del país, después de el de Barcelona. No lo sabía. Que ya, claro, ya son casi 30.000 personas las que vienen en tres Madre días, mía. ¿vale? Entonces sí que, bueno, a Barcelona van 100.000, ¿vale? Pero es que es Barcelona. Es ¿M? Barcelona, sí. ¿Vale? Es que no va, ni siquiera en Madrid que tienen van cambiando de salón, de nombre del salón del manga, ¿no? Cada X tiempo, con bastante inestabilidad, ¿no? En ese sentido, ¿no? Nosotros nos mantenemos más o menos estables, ¿no? Con el mismo formato desde el año 2009 hasta ahora, 2025, y más o menos funciona, ¿no? Pero claro, cada vez también hay más competencia, cada vez hay más salones por Eso te iba todas a decir. partes. Mm. ¿No? Entonces ya, pues en Alicante hay, en Albacete, en Almería, en el pueblo de al lado. Y allí. Incluso Entonces, en pues, la propia Murcia, ¿no? También. claro, ¿no? Entonces dices, bueno, pues vamos a ver cómo va todo. ¿Eh? Calidad, pero siendo prudente. Mm. Pero el salón del manga no, o sea, no lo organiza el ayuntamiento o la conserjería, sí, ¿verdad? ¿No? O ya no. Quiero decir, es Bueno, todo. tenemos algún apoyo, unos años Ah, más, vale, pero es privado. pero es privado. Ah, vale, vale, vale. Es que yo no sé si, yo que sé, recibí algún tipo de subvención, alguna ayuda. Sí. Claro Bueno, que será normal, como no, los festivales de música, por ejemplo. sí, alguna ayuda se recibe, ¿vale? Pero nos gastamos muchísimo dinero, Ya, es que ¿vale? eso. ¿Vale? Entonces no es fácil, no es fácil porque hay momentos también en los que, digamos, la hucha del ayuntamiento, la hucha de la comunidad autónoma, pues está regular, Hmm. unas veces se puede, otras veces no se puede, ¿vale? Y entonces pues es casi todos los años pues un poco volver a empezar, ¿no?
Sí, buscar A ver patrocinadores, qué pasa. imagino. Y patrocinadores particulares no encuentras tan fácilmente, ¿sabes? Porque no se quiere arriesgar o yo que sé qué pensarán del manga, ¿no? Por mucho que se lo explique, ¿eh? Ya, y mira que está ya Que súper van, consagrado. que van 30.000 personas, por mucho que lo expliquen, no lo entienden. ¿Mm? Entonces, pues, bueno. Pero bueno, eso es decisión nuestra, ¿eh? El seguir y ya está, con más o menos apoyo, pero bueno, ya veremos hasta cuándo, porque nada es eterno. ¿Mm? Ya, bueno, al final eso es un desafío. Juan, no quería terminar la entrevista sin preguntarte cuál es tu proceso creativo. Quiero decir, cuando tú creas un personaje o una historia, ¿piensas primero la historia a nivel, en plan, narración, ¿no? Y luego lo dibujes? ¿O primero dibujas el personaje y entonces te viene la historia? ¿O va a la par? No sé. Mm. Bueno, esto es como escribir un libro, ¿no? Tienes que escribir la historia y cuando escribes la historia vas pensando en cómo son los personajes, ¿no? ¿Qué aspecto tienen? ¿No? Hmm, Un escritor te lo describe, ¿no? claro, tú Con lo dibujas. palabras, con palabras, ¿no? Entonces ellos, los escritores solamente, entre comillas, ¿no? Tienen que escribir, pero yo tengo que escribir y aparte dibujar a los personajes principales, secundarios, terciarios, A todo. dibujar el fondo, ¿vale? La luz y todo eso, ¿no? Entonces, un dibujante de cómic, él lo es todo, ¿eh? Él, se encarga de todo. Sin embargo, en una película, por ejemplo, son muchas personas las que se encargan de cada uno especializado en su, ¿no? Totalmente, sí. ¿Vale? Pero nosotros tenemos un papel en blanco Y donde hay que tenemos hacerlo todo. que escribir una historia, ¿eh? Y una vez que tenemos la historia definida, pues empezamos a definir a los personajes. ¿Mm? Cómo puede ser este que se me ha pasado por la cabeza, este personaje, ¿no? Y los vas dibujando y puliendo hasta que te quedas satisfecho un poco de, pues este es el personaje que creo que va con este que acabo de escribir, de definir y la historia que acabo de escribir, ¿no? Y eso, lógicamente, cuando tú escribes una novela, el que se lo imagina es el lector. El lector, Claro. es el que se imagina los personajes, los paisajes, ¿no? Le pone un plus, ahí en ese sentido, y ahí el escritor, digamos, que delega en el lector En la imaginación. muchas cosas, ¿no? ¿Mm? Y entonces eso, digamos que es un trabajo distinto, ¿no? Del escritor al de un autor de cómic, si es un autor integral, es decir, si él mismo hace el guión y hace la historia, porque también puede haber un guionista, como sucede, ¿no? Bueno, quería comentarte que hay guionistas también en el cómic, hay muchos guionistas, ¿no? Porque Sí, no todo el que que sabe, no todo el que sabe dibujar sabe escribir, es que eso es ¿vale? importante, claro. ¿No? Son cosas Pero un dos distintas, por uno. claro. Mm, Entonces, pues bueno, también es cómodo para un dibujante que te hagan el guión, ¿no? Porque también. el guionista te ha escrito la historia y te define los personajes como son. Incluso hay guionistas que dibujan un poco bien, ¿no? Y entonces pues te pueden definir un poco en un croquis cómo le gustaría que fuera el personaje. Y eso te ayuda también, ¿no? ¿Mm? O lo trabajáis juntos si tenéis amistad o tenéis buena relación, pues entre los dos pulís un poco la creación, ¿no? El diseño de los personajes o de las situaciones. Y entonces tú creas la historia, ¿no? Lo dibujas. Y entonces ¿Mm? ya, por ejemplo, creo que quien te pinta los cómics, o sea, la historia es Jorge, ¿no? O tú también pintas. Bueno, sí, alguna vez has dicho que también has pintado. Sí, pero bueno, nuestra carrera, o sea, independientemente de que cada uno haga eh, por separado sus cositas, ¿no? Porque Jorge Mm, también pinta, ¿no? Entonces, pues, hace exposiciones, todo eso, yo también hago mis cositas, ¿no? Como los dos últimos novelas gráficas estas que te he dicho, pues un trabajo integral mío, excepto las portadas de los libros de estos dos, que el color es de Jorge, ¿no? Porque le he pedido mm. yo que sea él el que intervenga, porque que las portadas quedan espectaculares. Entonces, pues yo una vez que he terminado de dibujar la historieta, pues Jorge
le da color con pastel, ¿vale? Y una vez que ha terminado el pastel y haya fijado los colores, pues yo vuelvo a trazar de nuevo encima el trazo, porque el pastel suele cubrir un poco el trazo y todo eso, ¿no? Sí, Entonces recuperas de nuevo para que veas lo artesanal que es también, ¿no? totalmente. ¿Eh? Y así llevamos trabajando desde 40 años. Y entonces ya sería cuando lo envías Sí. o lo Sí, escaneas normalmente y ya, lo mandas, ¿no? A la normalmente ya editorial o a quien sea. si se escanea y se manda, ¿vale? A la editorial o quien te lo haya pedido. Mm. Entonces, en nuestro proceso, digamos, así a grosso modo, que lo que cuesta más trabajo no es solo, primero que se te ocurra algo interesante o que creas que es interesante, ¿vale? De contar. Segundo, los personajes los tengo normalmente muy claros desde el principio, ¿sabes? O sea, Mm, cuando lo estoy escribiendo y la historia, sé más o menos la pinta que van a tener, ¿no? ¿Mm? Y entonces, cuando me pongo ya a planificar, eso es la mayor complejidad, ¿no? ¿Qué planos elegir? ¿Cuáles son los mejores, ¿no? Para claro. que fluya la narrativa, ¿no? En viñeta de lo que quieres contar, ¿vale? Bueno, voy a contestar porque si no, ¿me Sí. perdonáis? La mayor complejidad es hacer en sí, relatarlo a nivel historieta. ¿Mm? ¿Qué planos elegir y los más adecuados para que fluya mejor la historia, ¿no? Primeros planos, segundos planos, planos generales, Guay, como es si que fuera esto es una. como el trabajo de un realizador en televisión, claro. Tienes que elegir qué plano va. Totalmente. Madre ¿No? mía. O en el cine, ¿no? El director, qué plano es el mejor para dramatizar, para quitarle dramatismo, para que ese momento de más comicidad, eh, los silencios que son tan importantes. ¿No? Y todo eso, ¿no? Esa es la verdadera dificultad de hacer un TV. Sí, porque al final, como es, quiero decir, es lo que tú dices, tiene que haber ahí movimiento entre una viñeta y otra, porque al final no es solo una viñeta aislada, como a lo mejor Mm. puede ser un cuadro, ¿no? Tiene que tener un sentido y moverse y que fluya. La verdad es que, madre mía, Sí. qué trabajo. Sí, pero eso también es una cosa innata. Es decir, si a ti de pequeño te ha gustado el cómic, ¿no? El tebeo, Mm, eh, empiezas a conocer muy bien sí, cómo el lenguaje, funciona ¿no? el lenguaje. Entonces, ¿no? Conforme pasan los años lo vas depurando, ¿eh? Porque Claro. ya desde pequeño lo has mamado, ¿no? Es como el crío que está en el taller de alfarería de su padre, imagínate, ¿no? Como alfarero, y empieza a coger sus primeras piezas de barro. ¿Mm? Mm. Y claro, cuando ya tiene 15 años, pues domina el torno maravillosamente, ¿no? Y las piezas. Entonces ¿Mm? tú después de 40 años ya nada se te resiste. Yo sigo teniendo ganas de hacer cosas. Eso es lo importante. Sí. Imagino que, no sé, habrá, no sé si hay alguna cosa, algún dibujo, alguna historia que tenga ganas de hacer, pero todavía por las circunstancias, lo que sea, todavía no has podido hacer. Que tengáis pendiente, decir, ay, pues, Mm. No, no sé qué me va a deparar, porque de repente una semana a otra el cerebro hace flush, ¿no? Eh, porque es importante estar muy centrado en lo que vas a hacer, ¿no? En el ahora, ¿no? Aunque yo ya te digo que hemos tenido momentos en que hemos estado trabajando para 5 o 6 cabeceras y ya has ves. tenido que estar ¿no? ¿Vale? Eh, y entonces, pues ya veremos un poco, ¿no? Con este trabajo, el cartel que tenemos que hacer y este tipo de cosas, pues hay que estar un poco centrado, ¿no? Para que las cosas salgan bien. Y luego, pues bueno, he hecho algunas cosas autoeditadas en plan gracioso, ¿eh? Para también desconectar, ¿no? De lo que es la disciplina de hacer un cómic, ¿no? Una novela gráfica, ¿no? Eso me ha pasado con las dos últimas novelas, que entre una y otra sí que he hecho alguna cosa autoeditada, pequeñita, de 30 páginas y tal, en plan broma, gracioso y tal. Y eso, la verdad es que desengrasa mucho el cerebro y me gusta, ¿no? Porque se Ujú. cambia de chip, ¿no? En mi otro yo
no dramático, sino dentro del humor, ¿no? Lo que lo llevo dentro también. Y, y eso, pues, me gusta mucho cambiar de chip, ¿no? Y cambiar de registro a veces, bueno, como tú dices, ayuda Mm, a relajar, a volver a tomar fuerza. mm. Pues Juan, no sé si quieres comentar algo más antes de terminar, si no, vamos ya a despedirnos después de esta charla súper interesante. Pero bueno, si quieres decir algo más que creas que se ha quedado ahí que no hemos comentado. Bueno, lo que quiero primero es darte las gracias por este rato, ¿no? que hemos pasado y por interesarte, ¿no? Por mí, por el oficio, ¿no? de hombre inclinado, ¿no? Que es como decía Pérez Joan, el trabajo de dibujante, ¿no? Es un oficio de hombre inclinado. Eh, y porque es una emoción para mí hablar, ¿no? O transmitir, ¿no? Nuestra forma de hacer, que a veces es muy anónima, porque trabajas entre cuatro paredes, Totalmente. ¿no? Mm, ¿no? Pero nosotros tenemos la suerte de también haber sido y ser gestores culturales, con lo cual nos lleva también a tener un contacto muy directo con la gente, ¿no? Y eso es lo que siempre hemos querido, ¿no? Por eso yo cuando me proponen, bueno, ¿quieres coordinar un club de lectura? ¿Quieres presentar a este dibujante o autor que viene de no sé dónde y tal cual? Pues claro que sí, ¿no? En alguna librería, ¿eh? Eso siempre, estar en contacto con las personas que hacen este trabajo que tanto amo, ¿no? Y bueno, pues que la gente si quiere que se acerque al mundo del cómic, que hay cosas, la verdad que muy bonitas, que no se las pierdan. Y si se las pierden ya no podemos hacer nada, como hemos dicho antes. cosa Eh, suya. y cosas de los demás, pero que sí que la gente intente tener la cabeza abierta a otras posibilidades culturales, ¿no? y artísticas, ¿no? Porque eso enriquece mucho, ¿no? Creo yo. Totalmente. Y, y ahí seguiremos al pie del cañón porque esto es un amor que durará hasta la muerte, supongo. Seguro que sí. Pues Juan Álvarez Montalbán, muchísimas gracias por esta conversación súper interesante, por sumergirme a mí y a todos los oyentes en el mundo del TVO. Vamos a intentar decirle TVO a partir de hoy, no decir, no usar tanto la palabra cómic, del Sí, TVO, de cómo se hace, de toda tu trayectoria que es extensa y súper interesante. Has estado en todas partes, como se suele decir, súper guay. Y bueno, desearte muchísima suerte con tus próximos proyectos, con el Salón del Manga, como tú dices, con conseguir aún más que el TVO llegue a más gente, ¿no? Todavía quedan barreras por derribar, pero bueno, poco a poco. Y sí, yo también invito a la gente a que nos conozca más, a Jorge y a mí, en nuestro trabajo, que hemos cumplido los 40 años, o lo cumplimos este año, se dice de pronto. trabajar juntos, y tenemos tres exposiciones, ¿no? En Murcia, en la capital, en la Sala Los Molinos, en Caballerizas, y en el Museo Ramón Gaya. Visitarlas porque van a estar un mes y pico, o tenéis tiempo, y así, bueno, pues tendréis un poco de referencia de qué es lo que hacen estos dos mendrugos o han hecho a lo largo de su vida y siguen haciendo. Pues muchísimas gracias, Juan, de verdad, por sumergirnos en este mundo que yo creo que al final a muchísima gente le gusta. Yo creo que todo el mundo en su vida ha leído alguna vez algún TV, alguna viñeta, alguna tira cómica. Así que gracias por compartirlo con nosotros y gracias por llenar el mundo de belleza y de historias que hace falta hoy día también porque está el mundo un poco ahí complicadillo. Y bueno, como hemos dicho, invitar a los oyentes a visitar las exposiciones y si no, pues que os sigan en redes. Y bueno, además tú tienes un montón de tebeos y de novelas gráficas que se pueden comprar, así que si alguien quiere conocer un poco más a Juan, si ya no lo conoce, que eso es raro, pero si alguien no lo conoce, pues ahí tiene un montón de posibilidades. Así que nada, Juan, muchísimas gracias y bueno, nos vemos por las redes. O bueno, a ver si alguna vez nos vemos en persona. Claro que sí. Pues muchísimas gracias a ti, ¿vale? Un gusto. Un placer, chao. Un placer. Hasta luego. Hasta luego, Pilar. Os recuerdo además, antes de terminar, que podéis escuchar el podcast tanto en Spotify, en iVoox, en YouTube, en Pocket Cast, en Amazon Music y en Apple Podcast y que además, si queréis, podéis colaborar con él
a través de Ko-fi, porque la idea es que el podcast siga creciendo y las entrevistas puedan ser en vídeo e incluso en directo. Allí a través de Ko-fi podéis regalarme un café o dos, si os apetece. Y bueno, también podéis seguirlo, por supuesto, en Instagram, en TikTok ahora también, en Facebook y bueno, en X sigue por ahí, pero bueno. Y también podéis buscarme en LinkedIn si os apetece o si queréis hacerme alguna sugerencia. Y nada, muchísimas gracias a todos por escuchar el podcast y por supuesto por todo el apoyo. Nos vemos, grumetes.